es estar clara y aprovechar el conocimiento del mundo académico, porque bueno, si estudiaste para maestra, ahí adquiriste una cantidad de destrezas y habilidades para el dominio de grupo, etcétera. Si luego estudiaste letras, que tiene una carga emotiva y de descubrimiento del mundo y de otros mundos a partir de las letras, también podías traerlo a este mundo. ¿Cuándo esa conjunción se convirtió en la posibilidad de que comenzaras, yo no voy a decir a vivir porque vivir de la cultura no siempre es real, pero cuando sí se convirtió en, bueno, esta es la estructura de mi vida y a partir de ahora, bueno, voy a fundar este grupo y vamos a empezar a armar eventos o obras, giras, posibilidades a salir, digamos, todo eso que has venido haciendo tú en los últimos, no sé, 20 años. No, 35 más o menos. Imagínate. No, yo de verdad desde los 18, 19 vivo del teatro de títeres, porque en ese momento ya fui maestra y mi cargo era como de hacer cosas con las manos, manualidades, entonces yo hacía títeres con los niños. Y ya después, ya como a los 2 años o 3, ya cuando terminé la escuela de letras, dejé completamente de dar clases porque yo dije, no, yo lo que me quiero dedicar única y exclusivamente es a hacer títeres. Tenía un cargo como maestra y lo dejé. Así que desde entonces viví de esto. Yo la verdad que dejé de vivir del teatro de títeres hace 5 años cuando, pues, por cosas del destino en Venezuela, no pude seguir trabajando, pero en realidad toda mi vida viví del teatro. Luego, claro, entonces no había internet, en aquella época yo tenía una pasión que era difícil de cumplir, digamos, a nivel de estudios, porque como tú dices, yo me gradué en la escuela de letras. Por fortuna sí, lo hice muy intuitivamente, decidí hacer la carrera de letras, y cosa que y lo decidí porque soy poeta también, y realmente no es que yo tenía en ese momento decidido, voy a ser titiritera y para esto voy a estudiar letras, sino que eran mis pasiones. Entonces, bueno, yo decidí estudiar letras porque, pues, por la pasión de la poesía, y de todos modos eso está hermanado igual, o sea, nunca he desvinculado una obra de teatro, de títeres, que es muy visual y que es muy poética, de lo que es hacer poesía o escribir poesía. Pero en ese momento sí lo veía como separadas. Cuando yo realmente, digamos, que entro en la universidad de los títeres, es cuando me voy a Europa, porque como te decía, en ese momento no había internet, y mi pasión como hacía, o sea, yo sentía que estaba inventando la rueda. Yo decía, bueno, pero yo lo que estoy inventando aquí ya lo inventaron en otros sitios, ¿para qué voy a estar yo aquí sufriendo por inventar cuando en otra parte está? Entonces, me acuerdo que iba a las embajadas y preguntaba por información, porque ahora aprietas un botón y tienes todo y sabes todos los grupos que hay en el mundo, y fácilmente podrías armar un itinerario o decir, decido ir a tal país por tal cosa, pero en ese momento era súper difícil, sobre todo cuando la información era muy específica, ¿no? Porque de pronto conseguías cosas como medicina, no sé, otras carreras, pero esta era muy complicado enterarse. Y después de ir a 4 o 5 embajadas y que me vieran así como gallina que mira sal, creo que en alguna me dieron alguna información, pero tenía muy poca, pues encontré, o sea, la suerte me hizo llegar a Italia, realmente a través de un amigo que tenía y un dinero que reuní y tal. Yo paré en Italia y llegué justo a una ciudad que está muy cerca del instituto de títeres más importante que hay en Italia de investigación. O sea, digamos que es un centro, no, en ese momento no tenían escuela, pero sí tenían como un centro de información. Entonces, claro, pues llegué al mejor sitio donde hacen un festival de títeres al año, y bueno, y ahí ya me quedé. Yo estuve en Europa, estuve en Italia como casi 6 años. Y bueno, gracias a mi ímpetu, mi objetivo, logré conseguir, o sea, me conseguí un trabajo con el Teatro del Drago, que es una compañía de títeres italiana que tiene 150 años de tradición en Italia, y con ellos viajé a muchísimos festivales. Esa fue mi universidad realmente en las tablas, o sea, trabajando con ellos, haciéndole los títeres. Ellos tenían una gira a España y no podían, digamos que, terminar de hacer un montón de títeres que tenían, y yo pues
así me fui colando poco a poco. Cuando dices hacerlos, hablas de la manualidad, hablas de la construcción del personaje, de Sí, plasmar lo que alguien había ideado. claro, ¿Cuándo sí. comienzas tú a generar tus propios personajes y a darle forma? Porque al final tú te has convertido en el cerebro, en quien crea, en quien diseña y incluso quien hace los títeres, aun cuando ya no vas a contar una historia reciente que te hicieron los títeres y te las tuvieron que enviar vía valija. Pero volvamos a la pregunta. ¿Cuándo comienzas tú a darle forma a tus propios personajes? No, mira, desde siempre, desde que tenía 18, 19, comencé a hacer mis primeros títeres y hacía, en este grupo que te digo vecinal, hacíamos nuestros títeres y nuestras obras las escribía yo, las dirigíamos, pues a veces, Basilio me dirigió una de las primeras obras de ese grupo, Basilio Álvarez. Y luego en ¿Quién se iba a Italia imaginar que Basilio Álvarez había estado en el teatro de títeres? no, y Moisés, que en paz descanse, el que dirigía el Teatro Trasnocho, fue uno de los titiriteros de ese grupo. Era un grupo realmente amateur y tal, pero pues hacíamos todo con mucha pasión. Luego en Italia, con este grupo del Teatro del Drago, yo comienzo a trabajar con ellos, pero como yo tenía el ímpetu de querer hacer mis propias obras y tenía varias ideas y yo quería, ellos pues no me dieron cabida, yo hice mi propio grupo. O sea, yo les dije, bueno, bien, yo trabajo con ustedes y en el tiempo libre, entonces me quedaba en las noches y digamos que de la basura sacaba las cosas que ellos botaban y hacía mis títeres con la basura de ellos porque no tenía plata para mi montaje. Y sin embargo, logré que Naku allá, pues al final ya no tenía que trabajar con ellos. ¿Naku nació allá o nació en Venezuela? Nació en Italia. Me asocié con un italiano que se llama Danilo Conti, que entonces no había hecho títeres tampoco, era un gran actor en ese momento, y juntos hicimos un grupo que llamamos Teatro Naku, porque, bueno, por mis orígenes, porque Naku significa mono en guarao, y yo vivía en el delta del Orinoco, y eso me formó mucho y me impactó en mi vida, y no sé, yo estaba como, también cuando uno se va al exterior, como una búsqueda de sus raíces, y estaba como con esa necesidad de ir a lo indígena. De hecho, la primera obra fue sobre cuentos indígenas. Entonces, bueno, Danilo se unió conmigo, hicimos esta primera obra, que bueno, nos presentamos en algunos festivales y todavía no vivíamos completamente de eso, pero luego hice la segunda obra. Tuve la suerte de participar en un concurso que era muy importante en Italia, todavía lo es, que es como un concurso de proyectos en toda Italia, pero es para teatro, no necesariamente, y allí además el teatro de títer siempre está visto como algo menor. Se llamaba Premio Escenario. Y además los centros teatrales eran los que te promovían, o sea, no es que tú decías, yo quiero hacer un proyecto, sino que tenía que ser un centro el que te proponía. Entonces nos propuso el centro teatro de figura, que es de Italia, de ahí donde yo llegué cerquita, y pues hice esta primera obra, esta segunda, que se llamó Ángel, y era un cuento de García Márquez, el cuento de un señor muy viejo con unas alas enormes, que entonces tampoco tenía la conciencia que estaba haciendo en realidad, era una obra sobre la migración, sobre el inmigrante que se siente extraño y que se siente que nadie lo entiende, porque la historia es esa, es un ángel que cae en un pueblo de pescadores y nunca saben si es un ángel, si es una gallina, se aprovechan de él, o sea, es como esta cosa de la incomprensión del extraño, ¿no? Del que es diferente. Yo siempre he abordado las obras como por intuición, como por la temática que en ese momento me mueve, y eso me ha dado muchos resultados, porque es como cuando, bueno, tú cuando vas a ver una obra, necesitas que te transmita algo real, algo verdadero, algo, al final de eso se trata, te va a tener una hora ahí por algo, ¿no? Y entonces cuando creo las obras, intento que esa temática sea algo que me mueva mucho.